Buenas, en este capítulo vamos a ver la configuración de la tarjeta en SD en modo Sunrise. Este modo es el que lleva por defecto el estándar y el que más jugo se le saca a la tarjeta SD. Como breve explicación, este driver fue pensado para que pudiera ser usado en el IDE original de la Sunrise. Lo que pasa que este sistema está pensado para una Compact Flash y la tarjeta SD es un poquito más lenta. Bueno, en global es más rápida, pero en accesos puntuales es un poquito más lenta que la propia Compact Flash. Y la Sunrise tiene un inconveniente de que no tiene una manera de decirle al MSX que se espere porque está gestionando datos. Entonces, no se espera y pierde los datos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues sí, la hicimos compatible con el formato IDE, los comandos son IDE, todo es igual, pero hay unos ciclos de espera y una señal de envío diciendo al MSX que se espere y demás. Entonces, se hizo un driver específico para la Flash Jacks para mejorar todo esto, ¿vale? Porque claro, como aquello solo estaba pensado para comandos IDE y tú pides y te doy en tanto tiempo, pues se tuvo que cambiar un poco y bueno, y es por eso que tuve que hacer de nuevo el driver de Nextor, según sus instrucciones que pone en la página web para poder hacer el driver y nada, y al final, bueno, es lo que tenemos, un driver específico para la Flash Jacks que sigue usando los códigos IDE, los comandos IDE y alguno más, tiene algunos extras, pero obviamente pues está retocado por este motivo, simplemente para que no se pierdan datos. Una vez dicho esto, vamos a dividir el capítulo en varias partes. Primero vamos a hacer un formateo en limpio, para que vean que podemos formatear una tarjeta completamente, hacer la partición y demás, y podemos partir de cero, ¿vale? Estamos ahora en el MSX2, vamos al Basic. En Basic, como está a 40 caracteres, no lo voy a poner en pantalla grande. Esto hay que poner un cal fdisk, ¿vale? Aquí entramos dentro. Obviamente tenemos que tener insertada una tarjeta. La tarjeta esta tiene que tener los archivos de los básicos. Sin esto no funcionaría. Podemos hacer una cosa, tener una tarjeta siempre cargada o cargarlo desde Windows con el formato de Windows, con un FAT32. También podríamos, si bueno, un FAT32. Sí, se podría hacer con un FAT32, o sea, o si no con un FAT16, es igual, ¿vale? Como no va el MSX a cargar dentro del MSX2 archivos de la tarjeta SD, podemos hacer lo que queramos. O sea, entonces lo que metemos son los archivos, el backup que tenemos, que ahora luego voy a enseñar dónde está, lo metemos en la tarjeta SD con el formato que sea, mientras sea FAT es suficiente, lo metemos en la Flash Jacks, este nos cargará. Si es FAT32, obviamente no va a salir el multimente ni nada, y si es FAT16 puede ser que sí, pero mejor hacer un formateo desde el MSX, porque es desde el propio MSX donde hacemos un formateo especial no, es el formateo que usa Nextor, entonces te queda clavado y la tasa de fallos pues seguramente será menor. Lo dicho, entramos en Basic, una vez aquí dentro podemos formatear esta tarjeta, o si tenemos esta tarjeta y queremos otra, la podemos sacar en caliente, sacamos esta tarjeta, ponemos otra y a partir de aquí pues le damos a la opción 1, ¿ves? Que pone Sunrise IDE versión 1.3 y demás. Le damos, ¿ves? Nos dice que hay una Flash Jacks y que dentro de esta Flash Jacks está a través del conector IDE pues la SD card de 4 GB, que es la que tenemos, ¿vale? Pues le decimos que sí, pulsamos otra vez el número 1. ¿Vale? Nos adereza el tamaño, que dice que de 3.840 megas, es correcto. Hay tarjetas chinas que te marcan el doble y funcionan como el doble y están serigrafiadas como 4 gigas. Esto nos puede pasar, ¿vale? Yo aconsejo, eso sí es otra, utilizar tarjetas de 4 GB por el tema de la partición, porque la FAT16 solo soporta 4 GB. Si metemos 8, pues podemos intentar hacer particiones en dos veces y cosas de estas, pero bueno, yo ya te digo, prefiero 4 GB. Y si queréis velocidad, mejor 2 GB.
¿vale? Con 2 GB se consigue mucha más velocidad, ¿vale? Pero bueno, tampoco creo que nos venga de eso. Yo creo que con una tarjeta de 4 GB, pues perfecto. Le damos alguna otra vez, y aquí nos dice, hay una partición, ¿vale? Que pone show partition, pues bueno, dice que hay una, y vamos a decir que queremos borrarlas todas, la D de delete. Pues D, le dice abajo, ¿seguro? Pues que sí, hombre, que sí. Le decimos yes, la Y. Y ya no la tenemos. Ahora, ¿qué nos dice? Ahora lo siguiente nos pregunta es, pues si queremos añadir una partición, porque como no hay ninguna, pues la A te dice que quiere añadir una completa, de todo el tamaño disponible. Pues decimos A. Ya la tenemos. Y ahora para grabar todo esto que hemos hecho, le damos a la W. W. Dice, ¿estás seguro? Sí, hombre, claro que sí. Y la está creando. Ahora mismo está creando la partición. Obviamente nos está borrando todo lo que tenemos. O sea, nos va a dejar la tarjeta virgen. Virgen, pero con el formato de Néstor, que es lo que interesa, ¿vale? Aquí podemos ahora, una vez que haya hecho esto, salir y entrar tantas veces. ¿Ves? Dice, ya ha acabado. Vale, muy bien. ¿Vale? Si le damos al escape y nos vamos atrás del todo, en este punto, a partir de aquí, podemos sacar y poner tantas tarjetas que queramos formatear. Una, otra. Como el programa está cargado en el MSX, pues podemos ir haciéndolo tranquilamente. En cuanto apaguemos el ordenador y encendamos el ordenador, tenemos una tarjeta virgen, por lo tanto no nos va a cargar nada. O sea, va a salir el BASIC directamente sin nada, ¿vale? ¿Qué debemos hacer ahora? Pues ahora sí que necesitamos a nuestro amigo PC porque para cargar una copia de seguridad, ¿vale? Esto sí que no lo podemos hacer desde MSX, ¿vale? Pues muy bien, pues apagamos el MSX. Vamos a permutar la pantalla PC. Vale, ahí lo tenemos. Vamos a poner la pantalla en grande para que lo veáis. Un momento. Bien. Pues ya estamos aquí. Entonces, sacamos la tarjeta, ponemos en nuestro pendrive. El pendrive este viene con la propia flash jacks, ¿vale? Donde metemos la micro SD, lo cargamos, ¿vale? Esperemos que no nos detecte el sistema. Esto fuera. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí. ¿Ves? Va completamente vacío, ¿vale? No hay nada. ¿Qué hacemos? Cogemos, esto es lo primero que deberíamos hacer siempre, que adquiramos una flash jack nueva, es hacer una copia de seguridad de todo lo que tiene la micro SD. Lo hacemos una copia en el PC, lo dejamos ahí guardadito y perfecto, ¿vale? Ahora vamos a copiar todos los archivos, los pegamos aquí, ¿vale? Esperamos a que se carguen. Le decimos que todo que sí. Y listos, ¿vale? Lo hacemos en grande porque vamos a explicar algunas cosillas. Ya tenemos aquí copiado esto. Aquí tenemos el config CFG. Y esto que quiero explicar desde aquí, mejor que explicarlo desde el MSX, que es la tarjeta backup. ¿Qué es la tarjeta backup? La tarjeta backup es 3/4 de lo mismo que hemos visto ahora, ¿vale? Tenemos 2 zip, incluso un leme para que nos explicara lo que estamos hablando, ¿vale? 2 zip, uno que es con el sistema operativo Sigfox, que ya lo veremos en otro capítulo, y con el flash ID, que es el que tenemos este. Si descomprimimos esto en una carpeta y copiamos su contenido a la tarjeta SD, haremos lo que acabamos de hacer, copiar todos sus archivos virgen. O sea que, aunque perdamos los archivos aquí, los originales de aquí, siempre tendremos el backup dentro de un zip, que tenemos otra vez los archivos de nuevo, ¿vale? Aquí sí que solamente estarían los flash ID, no estaría todo como lo tenemos con el backup y demás, ¿vale? Pero estaría completo, ¿vale? Y con Sigfox pasaría lo mismo. Cuando queramos hacer una tarjeta SD en formato Sigfox, ya explicaré cómo, lo sacaremos de aquí, ¿vale? ¿Qué más? El archivo de configuración. Vale, vamos a abrirlo. Vamos a decir que lo queremos con el WordPad. Vale. Vamos a explicar un poco el config.cfg del cartucho Sunrise. Aquí lo tenemos, como hemos dicho siempre, en el subelog 0. También lo podemos cambiar de sitio, ¿vale? Aunque por compatibilidad y por comodidad lo tenemos siempre en el 0, en el subelog 0.
Y tenemos aquí puesto, pues eso, Sunrise. Aquí no tenemos que decirle nada más, ¿vale? O sea, esto es sencillo, ¿vale? O sea, le decimos que queremos este cartucho y este cartucho nos pone, ¿vale? Este cartucho ya tiene mappers propios y demás, o sea, no le tenemos que decir nada. O sea, él solo ya lo coge y sabe cómo de esto. Si vamos más abajo, ya veremos que el mapper lo tenemos deseleccionado, porque él ya automáticamente, en cartuchos especiales, los que no son flash ROM, ya automáticamente te coge el mapper que por defecto que le toca, ¿vale? Entonces, de hecho, es que ese mapper no aparece ni aquí. Es un mapper especial de la Sunrise. Por lo tanto, incluso podríamos decir que la FlashJack no es que tenga 15 mappers, tiene más de 15 mappers, tiene unos cuantos más para los cartuchos especiales estos de aquí arriba. O sea, por ejemplo, el SimFox tiene su propio mapper, Sunrise tiene su propio mapper. No aparecen abajo, pero desde aquí ya se lo estamos diciendo que lo incorpore, ¿vale? Sigamos. Mapper no tocamos, lo de arriba se queda así y quedaría cargar el archivo. Nuestro driver que hemos dicho antes, pues se llama flashide.rom, le decimos que lo queremos cargar, tamaño 512K, ya lo hemos explicado esto en otros capítulos, y en el bloque de gran cero. Y con esto ya estaría configurado, no hay que hacer nada más, ¿vale? Es sencillo, aquí no hay, en el archivo de configuración no te va a permitir jugar mucho más con el driver, ¿vale? Salimos. Y bueno, aquí lo que tenemos son los archivos tipos. Tenemos el manual completo en PDF en español, el completo en inglés, las ROM de carga típicas, ¿vale? El Nestor, el archivo de rescate, la ROM de rescate para aquello cuando pulsa por la tecla con más de 3 segundos, ¿vale? Él tiene su propia ROM por si la otra se corrompe. Esto ya hemos explicado en capítulos anteriores que sirve para un modo rescate desde el MSX poder entrar, ¿vale? Y poder tocar el config o hacer o volcar archivos ROM o lo que queramos, ¿vale? Para eso sirve el modo rescate. Esta ROM queda aquí siempre, pues aparte, para que no sea corrompida. Aunque en caso fatídico de que afecte a toda la tarjeta, pues sí, no habrá más remedio que acceder al PC como nos hemos hecho ahora y hacer lo que hemos hecho ahora. Primero un KLF-Disk y luego pues un copiar los archivos. Y aquí pues ya estaríamos, ¿vale? No hay que tocar nada más. Si un caso en el DSK, pues vamos a meter un par de juegos. Bueno, un juego, este mismo, el Searching World. Lo metemos aquí para luego hacer pruebas, ¿vale? Y explicamos también los DSKs a través de la Sunrise. O del formato Sunrise, ¿vale? Muy bien. Pues nada, por último comentar que todas las carpetas y subcarpetas tienen siempre un LMTXT que te dice qué hay aquí y qué significa y qué puedes hacer, ¿vale? Y poco más. De carpetas tenemos las ROM para meter las ROMs, obviamente vienen siempre vacías cuando son vírgenes. En la carpeta del multimente, lo del DSK que acabo de meter el jueguecito este aquí. Los binarios, que aquí van todos los .com y demás que usa el sistema y que podemos nosotros añadir los nuestros propios si queremos y enlazarlos. Y después, por último, tenemos la backup, que es lo que hemos explicado antes, que tenemos los dos backups y demás, ¿vale? Visto. Vamos a salir por aquí mejor. Expulsamos la tarjeta, ya está, ahora sí. La sacamos. Pasamos a MSX. Vale. Ponemos la tarjeta SD, ok, la ponemos en la FlashJacks, ok, encendemos nuestro MSX y veremos cómo carga una carga limpia. Vale, ya lo vemos aquí que ya tenemos el driver, todo perfecto, está arrancando. Nestor, perfecto, vale, ya estamos, vale. Vamos a salir, si quieres, al MSX2 para que veamos pues, algunas cosas que... Aquí podemos ir al BASIC de nuevo y volver a repetir la operación de KLF-Disk y toda la historia, ¿vale? Ya tenemos una tarjeta limpia para hacer lo que queramos con ellas, ¿vale? Vamos a aplicar unos comandos que son de interés general. Uno es el definfo, ¿vale? Lo que nos muestra es el serial y demás y las referencias de Nestor y aparte de FlashJacks. Aquí tenemos que poner siempre definfo 0. 0 significa de que nos diga la información del sistema operativo actual, ¿vale? Le damos al Enter, ¿ves? Nos dice ahí una unidad lógica, se llama FlashJacks, ahí conectamos una tarjeta de 4 GB.
nos dice el número de serie, en este caso es ese número de serie es único para cada FlashJack, nos dice la versión de nuestra FlashJack física, no la del software. En este caso dice que es la 1.4 porque yo estoy trabajando en la 1.4 ahora, ¿vale? Y poco más. Abajo nos dicen la partición que ha encontrado, que es un bloque de 3800 megas, ¿vale? Y aquí ya está, ¿vale? Esto pues si lo queréis saber alguna vez y además es culturilla. ¿Vale? ¿Qué más? Pues vamos a explicar lo del DSK, ¿vale? Del DSK hay dos modos, ¿vale? Hay dos programas. El EmuFile, que es el que venía con Néstor, que no va mal, pero tiene bugs, tiene problemas y aparte no está diseñado específicamente para FlashJacks, ¿vale? Es genérico, funciona, ¿vale? Como funcionaría en cualquier otro cartucho. Pero hay un problema principal, que este fue diseñado para leer sectores continuos. Entonces, si la tarjeta no tiene fragmentación, pues no hay ningún problema, ¿vale? Y vamos copiando y copiando y copiando y copiando, pues no hay ningún problema. El problema viene cuando empiezas a borrar archivos de intermedios y añades nuevos, ¿vale? Entonces, si el PC es un poco de esto y te coge y dice, pues mira, este bloque está vacío y me cabe ahí, y te mete los archivos DSK o lo que vayamos a cargar por medio, el EmuFile, como nos parta ese archivo en dos, internamente la tarjeta serie nos lo parta en dos, el EmuFile no lo va a cargar bien, ¿vale? Va a haber errores de corrupción, ¿vale? Entonces ese juego en DSK no funcionará. Diremos, ¿por qué no va? ¿Por qué no va? Y no va por lo que acabo de explicar, no por otra cosa, ¿vale? Entonces, la FlashJack tiene un programa específico también de DSK, hecho por Víctor Martínez, ¿vale? Y este permite dos cosas. Uno, que permite usar los comandos de la FlashJack directamente, ¿vale? Lo cual facilita enormemente el modo de funcionamiento de los DSK. Y el otro es que este sí se contempla el tema de los archivos fragmentados. O sea, si se fragmentan los archivos, que es lo normal que pasa en Windows, no hay ningún problema, pues aquí sí que nos los coge y nos funcionará, ¿vale? Está bastante testeado y la verdad es que va muy, muy, muy bien, ¿vale? Vamos a empezar por el EmuFile, ¿vale? Salimos Si entramos directamente, el multimedia está configurado para el gestor de archivos de Víctor, ¿vale? Por lo tanto, vamos a salir, vamos a ir al MSX2, ¿vale? Vamos a poner EmuFile, a ver la ayuda que nos saca. Muy bien, esto no lo voy a explicar con detalle, pero bueno, básicamente, lo que pone son todas las opciones disponibles, que ya lo podéis ver esto por internet porque pertenece a Néstor y bueno, esto si queréis adentraros, pues bueno, simplemente miradlo en Néstor y allí pues tendréis toda la ayuda. ¿Qué hace básicamente esto? Te hace un archivo DAT, ¿vale? Que lo que hace es cargar el primer sector del DSK en el próximo arranque, ¿vale? Si ponemos EmuFile y nuestro juego de antes, ¿vale? Ahí lo tenemos. Veremos cómo nos hace ese archivo, ¿vale? Ahora lo está generando. Perfecto. ¿Vale? Nos ha hecho el Néstor DSK.dat, que este archivo ahora cuando hagamos un reset de lo que va a cargar y el que le va a decir dónde está el primer sector del juego. Hacemos reset. Y veremos cómo al entrar Néstor, pues haber detectado ese archivo, nos carga el juego directamente. Ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, ya he comentado, si los sectores son lineales, aquí funciona todo perfecto. ¿Ves? Ahí tenemos el juego, ¿vale? Sin ningún problema, ¿vale? Nos carga el juego entero sin mayor complicación. Lo dicho, el EmuFile, pues bueno, el que estamos acostumbrados, vamos. Bueno, aquí nos ha cargado una pantalla, no la de inicio, pero bueno. No es objeto de este tutorial, voy a explicar el juego. Ahora le damos al 0. Con el 0, ¿qué vamos a hacer? Internamente, a través del AutoS.bat hay un comando que le dice borra el Néstor DSK cuando
cuando entres aquí. Y lo que ha hecho ahora mismo ha sido borrar ese archivo. Al borrar ese archivo, pues impide la carga, ¿vale? ¿Ves? No hay... Estamos en Multimedia de nuevo, ¿vale? Y ahora pues nada, pues lo dejamos otra vez aquí en la carpeta, salimos y explicamos el otro programita. Pues tecleamos FDSK y vemos la ayuda. ¿Vale? Aquí nos dice cómo cargar varios discos, nos dice aquí arriba que nos ha detectado en el 2.0 la Flash Jacks. Aquí sí que ya estamos viendo de que se interactúa con el cartucho. Y nada, es sencillo, o sea, es FDSK, el juego. Vale, le damos, ya tiene el mapa de sectores. Aquí nos permite dar la tecla R, pulsar la R para hacer un reset por software, sin tener que pulsar el reset. Y si no, pues hacemos un reset normal, ¿vale? Esto nos lo mete aquí los sectores, ya no es el sector de inicio, mete todos los sectores en el flashdsk.rom, que es lo que va a cargar después. Quiero hacer un inciso, quiero explicar que cuando hagamos un reset con el DSK cargado, los números del 1 al 9 son los discos a cargar. Si mantenemos pulsado el 2 y hacemos bueno, una vez hecho el reset, nos cargará el disco número 2, así sucesivamente, 3, 4, 5 hasta el 9, ¿vale? Esto es válido para ambos sistemas, el UFile y el FDSK, ¿vale? Vale, le damos al reset. Bueno, en este caso hemos pulsado la tecla R. Y estamos viendo, pues, ¿ves? Aquí las opciones que hay. Aquí hay varias opciones para activar turbos, VDPs y cosas, claro, porque como tenemos acceso a la Flash Jacks, pues... Y vemos el juego, 3/4 de lo mismo. Con la diferencia de que es más estable, básicamente. Vale. Vemos todo igual. La velocidad yo creo que es un poco más rápida, ¿vale? Está más orientado a la Flash Jacks. Pero bueno, en un DSK tampoco la diferencia. 3/4 de lo mismo, ¿vale? Aquí, para apagarlo, aquí ya lo que hay que hacer simplemente es lo que hacemos con los juegos ROM de Flash Jacks. Apagamos el equipo, volvemos a encenderlo y listos. No hay que hacer nada más. Las opciones del FDSK cuando arrancan, ahí las tienes explicadas, ¿vale? Simplemente pulsando X combinaciones de teclas te permite cambiar el VDP, activar el turbo. Bueno, ya lo veréis, ahí hay algunas cosas que son interesantes. La verdad es que va genial, ¿vale? No hay ningún comentario al respecto, va perfecto. Y poco más. ¿Qué explicar más? Sí, el tema del FAT16. Esto ya para dejarlo como para finalizar. Cuando metamos a la tarjeta, si hemos grabado, porque bueno, no lo he dicho, pero todos los DSK permiten grabación en disco y se graba automáticamente en el archivo, ¿vale? O sea que es lectura y grabación, ¿eh? Esto no es problema. Incluso podríamos formatear el DSK y tendríamos ese archivo internamente formateado, ¿vale? ¿Qué pasa cuando vamos escribiendo cosas cosas fuera, ya aquí en el MSX2? Vamos añadiendo archivos y vamos borrando, vamos creando y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que el tamaño total va cambiando, ¿vale? Y queda en el FAT, ¿vale? Los archivos sí que quedan cambiados, pero hay un parámetro que no se actualiza, que es la capacidad total disponible que queda en la tarjeta, ¿vale? Eso no se actualiza, eso lo hacen estos de serie, ¿vale? Bueno, no lo hace, por eso lo que voy a explicar ahora. Entonces, ¿qué pasa? No se corrompe, los datos están bien, están correctos, tú desde el MSX lo puedes leer perfecto, desde el PC también los puedes leer perfectamente, pero cuando tú enciendes la tarjeta por primera vez te escupe un error, te dice, hay un error en la tarjeta SD, ¿quieres repararlo? Si le dices que sí, te lo va a reparar, pero lo único que va a hacer es leer el total de los archivos, ver cuánto ocupan, restárselo al total de la tarjeta y te lo va a meter en ese parámetro. Esto te lo saca el PC porque ven que no son iguales. O sea, él cuando entrega la tarjeta por primera vez, hace el recuento y ve que los números no coinciden, ¿vale? Entonces él te saca diciendo que hay un error, ¿vale? Pero si le hicimos continuar y no reparar,
va a funcionar igual, ¿vale? Ningún problema. Otra cosa es que sí que sea realmente que hay un fallo, ¿vale? Que esto puede pasarnos que pusemos el reset en el momento que esté grabando, alguna cosa por el estilo, y nos cree sectores defectuosos y cosas de ese estilo. Entonces sí, ¿vale? Pero por norma general, este mensaje no lo va a escupir siempre, y no es que esté siempre la tarjeta defectuosa, es lo que acabo de decir. Es que ese numerito no se actualiza y Windows, pues te lo detecta, ¿vale? Pero vamos, podréis pasar olímpicamente del mensaje, continuar y sin ningún problema. ¿Por qué Windows hace esto? Pues esto se hace porque el sistema FAT viene de muy lejos, y incluso en el MSX lo podréis ver. Si tenéis cientos de archivos para calcular su tamaño que ocupan, tiene que leer uno a uno y ver la capacidad que tienen. Eso al MSX, por ejemplo, le cuesta, ¿vale? A los Windows de ahora no, ¿vale? Pero a los MSX le cuesta. Y diseñaron un atajo. El atajo es guardar la capacidad disponible total en un sitio específico de la tarjeta SD, y así no tiene que leer todos los archivos para saber cuánto tiene disponible. Básicamente es por eso, ¿vale? Es un atajo que se inventaron y lo usa. Mira, acaba de entrar el salvapantallas de Néstor. Es curioso, eran unos pececitos y eso, muy bonito. Bueno, pues lo dicho, ¿vale? Creo que ya no me dejo nada más. Y lo vamos a dejar por ahí. Se ha hecho también largo pero creo que era necesario explicar todo lo que hemos dicho, porque bueno, es el driver que vamos a usar por defecto y es el que le tenemos que sacar jugo, ¿vale? Pues muy bien, pues esto es todo y nada, esperemos vernos pronto. Hasta la próxima. Adiós.